Ante un nuevo rechazo del sindicato FENAPES, el Consejo de Educación Secundaria dejó sin efecto esta semana su tercer intento por pasar a un sistema de elección de horas docentes cada 2 años. Este tema se cerró para la administración de Celsa Puente, decía la propia directora general cuando la entrevistábamos ayer aquí en Perspectiva. Esto ni es una pulseada, no es un partido de fútbol, no es una batalla, no hay un score donde uno va sumando puntos como si fueran goles y otro no. ¿Y FENAPES? FENAPES saludó la decisión, pero además pidió una reunión a las autoridades para negociar un acuerdo para el concurso de cargos. Buscan, según informaron, evitar el paro general previsto para primeros días de septiembre. Mientras desde la oposición se cita este episodio como un ejemplo más del fracaso del gobierno en su intento de mejorar la educación pública, las autoridades de secundaria aclaran que nadie les torció el brazo y FENAPES alega que aquí no hay una lucha por el poder, sino argumentos serios que deben ser tenidos en cuenta. Por su parte, la Fundación EduUI 21, con la firma del ex subsecretario de Educación Fernando Filgueira, emitió un comunicado donde llama al CODICEN y a los partidos políticos a respaldar a la profesora Puente y al Consejo de Secundaria en su esfuerzo en pos de cambios. Vamos a incorporar otro punto de vista. Vamos a conversar en los próximos minutos con el profesor Robert Silva, consejero de la ANEP, electo por los docentes. Profesor Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto, gracias por la invitación. Yo decía, usted integra el CODICEN, es uno de los 2 consejeros electos por los docentes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿con qué sombrero va a participar en esta entrevista? ¿Con cuál de los 2? Y el que nunca me quito, que es el de ser docente. Yo siempre digo cuando visito los establecimientos y converso con los colegas, no me digan consejero, díganme Robert, porque en definitiva yo soy un profesor, llegué por ser profesor y fueron casi 7.000 maestros y profesores que me sentaron en el CODICEN, si no, no había ninguna posibilidad que yo estuviera ahí. Entonces, el que nunca me quito, que es el de ser docente y tratar de mejorar nuestra profesión, velando por el objetivo general que es mejorar la educación. Recordemos, estos cargos de consejeros en la ANEP son votados por los docentes, no por los sindicatos docentes. Claro, sí, nosotros digamos que somos una particularidad que es la primera vez que se da, ¿no? Hasta ahora los que habían ocupado estos lugares eran electos por las listas respaldadas o presentadas por el PIT-CNT, por los sindicatos. Nosotros durante la elección del 2015 presentamos una propuesta plural, profesional, con fuerte acento en el interior del país, que no representaba a los sindicatos, pero que sí agrupó a docentes sindicalizados o no de distintos partidos, y es la primera vez que hay un representante que no representa a los sindicatos, que no representamos al gobierno y que no fuimos designados por ningún partido político, que estamos en el CODICEN. Otra explicación necesaria antes de ir al nudo de la cuestión. ¿Qué es el sistema de elección de horas docentes? Bueno, es el sistema por el cual se asignan las horas de las distintas asignaturas que educación secundaria o educación técnico-profesional imparte o genera o componen sus planes de estudio. Esas distintas asignaturas, para entendernos, historia, geografía, en el caso del ciclo básico, o las más técnicas o especializadas en las distintas áreas, se eligen en forma anual según la carga horaria que cada plan de estudio establezca para cada asignatura, y los profesores vamos a un acto que se realiza en diciembre y la segunda instancia en febrero, y elegimos con un tope en primera ronda de 20 horas y luego, los que somos efectivos, y luego podemos elegir 10 más. Existen profesores efectivos, profesores interinos y profesores suplentes. Los efectivos somos aquellos que hemos concursado para tener derecho a elegir horas en carácter efectivo durante todo el año lectivo, hasta el 28 de febrero, digamos, y hasta que volvemos a elegir y volvemos a renovar. Los interinos son los que efectivamente están hasta el 28 de febrero. Bueno, ahora sí, vayamos a lo que ha ocurrido en estas horas. ¿Cómo observa esta nueva pulseada en torno al sistema de elección de horas docentes? Bueno, Emiliano, francamente te tengo que decir que lo observamos con un conjunto de compañeros en forma muy triste. Creo que es un lamentable episodio en la educación, desde 2 puntos de vista. El primer punto de vista es cómo se ha tratado el tema, cómo
la situación ha sido manejada por el Consejo de Secundaria, cómo el tema ha sido puesto a consideración, y la segunda situación es la negativa y la negativa de los sindicatos o del sindicato de secundaria, la Federación Nacional de Profesores, y la consecuencia de esa negativa, que fue ni más ni menos a pocas horas decir, bueno, damos marcha atrás. Creo que es un combo bien difícil y que nos pone en una situación compleja en el sistema educativo. ¿Estamos ante un problema real o más bien ante una discusión en torno a algo simbólico? Se lo pregunto teniendo en cuenta lo que la profesora Celsa Puente decía ayer. El grueso de los docentes elige por más de un año, se queda en el mismo instituto. 85% decía ella. Entonces, claro, yo siempre digo esas cifras hay que manejarlas con un poco de prudencia. Yo creo que hay que analizarlas. Pero además ese argumento justamente ratifica la importancia de establecer una continuidad en cuanto al desempeño en las distintas funciones, en las horas y en los cargos. ¿Por qué? Porque si el 85%, según las cifras de secundaria, en las primeras 20 horas, porque no es en todas las horas, porque después de las primeras 20 se eligen 10 más los que tienen derecho a efectividad, el 85% se mantiene en su liceo, bueno, señores, ¿por qué hacemos una elección todos los años? Ratifiquemos en los cargos y no hay movilidad entonces. Yo creo que en los hechos hay una movilidad importante, sobre todo en liceos de contextos con dificultades. Y entonces, ¿por qué este asunto en Uruguay termina cobrando tanta importancia cada rato? Bueno, porque creo que, como te decía al principio, no ha sido manejado con la prudencia que debió haber sido manejado. En primer lugar, yo lo he dicho públicamente y ayer lo ratifiqué cuando lo conversamos en la sesión de Codicen. En Codicen no estábamos enterados de esto. Creo que es una decisión importante, a pesar de lo que tú expresas, es una decisión importante. Sabedores ante los intentos fracasados y marchas y contramarchas de secundaria en años anteriores, que iba a generar algún ruido o alguna situación a atender, nosotros personalmente, en las sesiones que tenemos en Codicen con los directores generales de los consejos, planteamos en varias instancias en qué estaba este tema, cuál era la situación, solicitamos estar informados del mismo. Y eso no fue así. Tú fíjate. O sea, a ver, pasando en limpio, para usted vale la pena, es necesario ir a un sistema de elección cada 2 años. Yo creo que es necesario, me animo a decir otra cosa, creo que hay un importante número, incluso te diría la mayoría, pero para eso hay que tener otros elementos, que queremos una elección por más tiempo, que queremos que nos den estabilidad en nuestros establecimientos educativos en los cuales trabajamos, porque eso tiene un doble componente que es muy importante. El primero, vamos a poner desde el punto de vista personal, profesional. Tengo una estabilidad en el centro educativo, me puedo proyectar en el mismo y sé que transcurrido el año lectivo continúo con mis funciones ahí. Y el segundo, desde el punto de vista institucional, funcional. Sabedores somos que la permanencia de un equipo de trabajo en cualquier organización, Emiliano, yo te pregunto a ti si tú en este equipo de trabajo tuvieras que cambiar todos los años de personal, de compañeros de trabajo que tienes, del equipo profesional que te acompaña en esta función, ¿cómo sería? Sí, eso es clarísimo. Entonces, hay un beneficio doble. En lo personal y el equipo que integro, estamos absolutamente de acuerdo en que eso hay que mantenerlo. Lo que pasa, que a veces... La profesora Puente también lo cree y ayer decía... no logro entender. Para mí es tan claro que incluso para los docentes es conveniente. No logro entender lo que pasa. No logro entender por qué se lo rechaza, decía ella, ¿no? Sí. A ver, hay algunos argumentos que yo tampoco logro entender. Yo lo primero que quiero... Ahora vamos a ver algunos de los argumentos de FENAPE. Pero entonces, el planteo que usted dice, el planteo que usted recién estaba resumiendo es que entiende que es necesario, que es conveniente pasar a un sistema de elección cada 2 horas y usted estaba a la expectativa de lo que pasara esta vez. En el tercer intento ya, ¿no? Sí. El año pasado incluso se terminó en alguna negociación en la Dirección Nacional de Trabajo, el Consejo de Secundaria con la Federación de Profesores, se acordó conformar un equipo. Nosotros recordamos la importancia de este equipo varias veces durante el año. Es largo esto. Yo recuerdo una discusión que se dio en 2015. El Partido Nacional planteó públicamente la necesidad de avanzar a la elección de horas por 2 años. Y desde el Ministerio de Educación y Cultura se respondió que eso ya estaba encaminado. Incluso se acusó a la calle Pou, que fue quien hizo la declaración pública, de que estaba mal asesorado. Sí. También participó el profesor Pablo da Silveira en aquel debate, le respondieron de secundaria, del MEC. Bueno, acá estamos,
Sí, sí, claramente se dio una marcha atrás en aquel entonces. Cuando se planteó eso no estaba establecido que así fuera, incluso cuando se hizo alguna afirmación pública el propio sindicato salió a decir que así no era, y hoy estamos en esta situación. Entonces, con todos esos antecedentes, usted en particular estaba aguardando qué ocurría en esta ocasión. ¿El CODICEN también estaba en esta espera interesada? Yo creo que sí. A ver, no hay mejor quien pueda expresar esa opinión que los propios compañeros de CODICEN, pero yo creo que todo el Consejo estaba en una actitud de expectativa como lo está con todos los consejos de educación, cuando van a implementar sus medidas, cuando van a implementar acciones, de una perspectiva de coordinación, que es el principal rol que el CODICEN tiene que ejercer, y de liderazgo. Nosotros, al no tener esta información, no sabíamos que se iba a plantear como se planteó, porque yo te lo decía, ¿verdad? Este tema secundario y la directora general lo plantearon en la prensa, lo discutieron en la prensa y lo cerraron a través de la prensa. En una semana, muy pocos días. Pero claro, y nosotros en el CODICEN la vemos pasar. Entonces, yo ayer lo planteé en el CODICEN creo que este ha sido un tema no manejado en forma irresponsable y que por lo tanto creo que en CODICEN tenemos que tomar el asunto, primero que nada informarnos, conocer, a ver qué fue el plan que Secundaria planteó al sindicato, en qué consistía, porque me enteré por la prensa que se trataba también de un plan piloto, qué departamentos, qué centros, cuáles son las etapas, quiénes eran los involucrados. Es decir, lo que Secundaria le planteó al sindicato, que CODICEN no lo conoce, saber cuál es ese plan y y luego ver por qué el sindicato dice que no. ¿Por qué el sindicato dice que no? Enseguida quiero analizarlo con usted, pero antes, teniendo en cuenta que usted acaba de plantear su discrepancia con la forma como el Consejo de Secundaria manejó el asunto y sobre todo cómo lo terminó resolviendo, dice usted, lo resolvió a través de la prensa, me gustaría que escucháramos un fragmento de la entrevista de ayer. La profesora Puente enfatizaba que no se puede implementar cambios a contracorriente de los docentes. La administración va haciendo las propuestas y va actuando, y creo que esta administración demostró que va actuando en forma progresiva para la mejora, y para esto hay evidencia empírica que da cuenta de lo que estoy diciendo, no es un mero enunciado como expresión de deseo, y lo que nosotros no vamos a hacer es sacar una resolución a contrapelo, porque no es un estilo que queramos tener, porque nos parece que las cosas tienen que cuadrarse de otra manera, o hay algunos procesos que tienen que darse y no se están dando. Yo me pregunto de todo esto, como profesora de años, ¿qué es lo que no estoy pudiendo ver de esta situación? ¿Qué dice usted, profesor Silva? Yo creo que la responsabilidad de la conducción y del gobierno de educación secundaria la tiene Celsa Puente y el Consejo, y como tal debe actuar. Bueno, ella dice, nosotros estamos implementando cambios y estamos logrando mejoras, pero para eso no podemos chocar, no podemos ir, como dice ella, a contrapelo. Entonces hace lo que otros quieren y no lo que el Consejo quiere. Entonces eso yo no lo comparto. Yo lo he dicho muchas veces en el CODICEN. Mira, Emiliano, si yo estoy en el CODICEN, te lo dije al inicio de esta entrevista, es porque tuve el acompañamiento, el equipo tuvo el acompañamiento de casi 7.000 docentes. Muchos de esos docentes lo que nos reclamaron y nos reclaman hoy por hoy es recobrar la institucionalidad, la gobernanza del sistema educativo, que es cierto que no es fácil. Yo soy uno en 19, somos 19 los integrantes de los órganos de conducción de la educación. Ahora, ¿cómo recuperar? Recuperar en el sentido de que hay que establecer instancias de diálogo, instancias de acuerdo, instancias de consenso, procurarlas siempre, procurar que se lleguen a las mismas, pero cuando eso no es posible, hay que ejercer el mandato que cada uno de nosotros tenemos en función de las responsabilidades que nos han sido asignadas. O sea, usted dice que los docentes que lo votaron a usted le piden que el CODICEN gobierne. Yo lo he planteado. Que el CODICEN se sobreponga, por ejemplo, a planteos sindicales como estos. Yo creo el CODICEN, los consejos. Yo creo que sí. Yo creo que hay momentos en donde se debe dialogar en forma permanente, como
yo no lo digo, lo he hecho durante mi vida en la educación. Quienes me conocen, yo tuve otra actuación antes del 2005 en educación, saben, abierto al diálogo en forma permanente. Ahora, cada cual con sus responsabilidades. Y creo que acá, independientemente, que también hay una cuestión importante a distinguir. Una cosa son los sindicatos, otra cosa son los conjuntos de docentes. Si existieran solo los sindicatos, yo tampoco estaba acá. Entonces, el conjunto de docentes está esperando algunas medidas, entre ellas estas, y bueno, dialoguemos, actuemos, tomemos las decisiones que correspondan. Si el sindicato está en desacuerdo, bueno, veamos cuáles son las posiciones por las cuales está en desacuerdo y tomemos la decisión. A ver, este es un tema que yo quiero también ponerlo en sus justos términos. No vamos a arreglar la educación porque se elija y tengamos permanencia. No lo vamos a hacer. Es uno de los factores. Es uno de los factores. La propia profesora Puente decía, lo considero importante, pero no se juega el partido completo ahí, ¿no? Claro. El problema es que usted, Emiliano, a un tema que lo considere importante, no lo puede hacer. Lo intenta 3 veces, según dicen, y no lo pueden hacer. Ah, pero lo que es peor, tiene una oposición en primera instancia, en una primera contestación del sindicato y da marcha atrás y dice no lo hago. Bueno, señores, así yo no estoy de acuerdo con ese proceder. Enfáticamente digo, creo que hay que ejercer las responsabilidades que se tienen asignadas y para ello también es muy importante, una cosa que para mí es clave, Emiliano, es cuando uno va a plantear un tema y que muchas veces uno en la educación ve que eso falta y uno en el lugar que ocupa lo ve, es ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo quiero hacer y cómo lo voy a hacer? Es decir, planificar el accionar, la toma de decisiones. Y una vez que la planifico, la presento, no la improviso, y una vez que eso lo hago, bueno, veo cuáles las consecuencias de la misma y trato de establecer mecanismos para la concreción de la misma. Creo que acá eso ha faltado. Profesor Robert Silva, enseguida volveremos a la forma como el Consejo de Secundaria ha manejado esta situación, pero primero me parece bueno repasar argumentos de FENAPES para oponerse, para no estar de acuerdo con este cambio en el sistema de elección de horas. Hay un comunicado donde se recuerda que el 9 de noviembre de 2015 se firmó en el Ministerio de Trabajo un acuerdo entre el Consejo de Secundaria y FENAPES en relación al tema elección de horas. Se acordó la creación de una comisión bipartita para procurar acordar las condiciones y el diseño de un marco normativo que permita modificar el esquema de elección existente y en caso de no prosperar el acuerdo deberá procederse a la puesta en marcha de todos los actos regulares que determinan que se pueda comenzar la elección para el 2017. Es decir, remarca el sindicato, que si no hay acuerdo, el Consejo no podrá proceder unilateralmente sobre el tema concreto de la ratificación de la elección. En caso de que proceda unilateralmente, la resolución de ratificar y sus actos relacionados estarán viciados de nulidad, ya que estaría transgrediendo lo dispuesto por un convenio colectivo. Ese es un primer argumento de tipo formal, digamos. ¿Qué dice usted? Bueno, hay una ley que establece los ámbitos de negociación colectiva, en particular tiene disposiciones para la educación, en donde se deben arribar a acuerdos en todas aquellas cuestiones que modifiquen las condiciones de trabajo. En esta situación creo que también acá hay que establecer y de procurar llegar a un acuerdo en el marco de lo que se firmó, que no recordaba exactamente el texto, en el Ministerio de Trabajo el año pasado. O sea, lo que está diciendo FENAPES es, por sí sola, secundaria no puede resolver esto. Tendría que analizarlo un poco más. Creo que secundaria tiene potestades para resolver, pero habría que ver el texto del acuerdo firmado, sí. Vayamos ahora a algunas de las razones por las cuales en el estado de situación actual no es posible elegir por más de un año. Son varios los puntos que menciona FENAPES, pero básicamente, por ejemplo, el 2, inexistencia de una planificación a 2 años en materia de construcción de liceos. Será necesario explicitar con antelación cuáles serán los liceos que se irán inaugurando en el periodo para tomar las adecuadas previsiones. 3. Inexistencia de un mapa de ruta de los programas de exploración pedagógica. Las nuevas modalidades en curso, por ejemplo, liceos de tiempo extendido, tiempo completo y propuesta 2016, vienen siendo experiencias que carecen de marco normativo, previsión de escala y mecanismos de financiación. 4. Necesidad de planificar en conjunto con las instituciones educativas los cambios internos. El proceso de elección de horas por más de un año debe acompasarse con los ajustes que año a año los liceos proponen en cuanto a agregar o quitar grupos, modificar orientaciones u opciones y cambios por turno. Por ello, los liceos también deben planificar sus cambios por más tiempo.
entiende por dónde viene lo Sí, fundamental de las razones, ¿no? Sí, acá lo primero que hay que establecer es que al generar una propuesta de cambio en este sentido no se va a afectar ni vulnerar los derechos de ningún docente. Eso es lo primero que tiene que quedar claro y hay que firmarlo y ponerlo sobre la mesa. Después los otros argumentos que establece FENAPES podrán ser atendidos en la medida que se establezca un plan debidamente al efecto, porque, a ver, que no esté establecido el plan de obras a nivel general, eso no es así. Hay un plan presentado en el Parlamento de cuáles son los centros educativos que se van a construir, las modalidades de financiación, etcétera, que tiene, como siempre, alguna variante en función de los requerimientos o los imponderables que van sucediendo. Respecto de los planes y programas, de los planes en particular, es cierto, hay planes nuevos, hay modalidades educativas nuevas que repercuten en la cantidad de horas que los docentes puedan tener o no. Para ello habrá que establecer, bueno, un plan piloto. Yo creo que esto nadie lo pensó, supongo que secundaria tampoco, y lo ha dicho en la prensa alguna de sus autoridades, no lo pensó en forma general y para todos, sino que va a ser un plan piloto. Y si yo establezco un plan piloto en determinados departamentos y con determinados centros, voy a asegurar las condiciones de trabajo de los docentes. A su vez, FENAPES remarca que ni siquiera está manejándose con argumentos exclusivos del sindicato, que se están basando en la Asamblea Técnico Docente de Secundaria. Y efectivamente, la ATD Nacional en febrero pasado, en Piriápolis, resolvió sobre este asunto, en definitiva ratificando una posición que ya venía de antes, que venía de septiembre de 2016, que va por el lado que yo venía citando recién, ¿no? Rechaza, como lo ha hecho siempre, con sólidos argumentos, la elección por más de un año, en virtud de que no se genera un cuerpo docente estable por la fuerza. Los profesores se integran de manera natural a los centros que desean de acuerdo a diversas variables, por ejemplo, clima y condiciones de trabajo, recursos disponibles, distancias, etc. Además, el sistema presenta diversas circunstancias como la suspensión o creación de grupos, la diversidad de planes existentes en el sistema y su extensión en los años siguientes. O sea, lo que dice FENAPES, estamos recurriendo a un órgano técnico. Yo le digo a la ATD de secundaria que hable con la ATD de primaria. ¿Los maestros son prisioneros? ¿Los maestros están en una situación de indefensión? ¿Los maestros en el Uruguay no eligen por centro educativo, están con un mínimo de años de actuación y luego tienen mecanismos de traslado o de permuta? ¿O los maestros todos los años cambian de escuela y van a elección nacional todos los años en todos los departamentos? Entonces, todo lo que dice la TD de secundaria, vaya y háblelo con la TD de primaria. Alguna está en posiciones diferentes. Bajo ninguna circunstancia, en lo personal, comparto el criterio de que por dar radicación se está lesionando derechos o se está generando todas esas situaciones. Creo todo lo contrario. Creo que genera estabilidad, sentido de pertenencia, refuerza el compromiso del equipo docente, el conocimiento con los alumnos, con la comunidad educativa que uno integra. Eso es una realidad, mirá, absoluta y compartida por todos. Por lo tanto, no comparto los argumentos de la TD de secundaria. Pero es un factor interesante, porque casi siempre se habla de que hay pulseadas hasta de poder con los sindicatos. Y la ATD, en principio, no es un sindicato, es otra cosa, ¿no? Sí, están muy vinculados, ¿no? ¿Para ustedes están muy vinculados? Sí, la ATD con el sindicato tiene una vinculación, en el caso de secundaria, estrecha. Incluso muchas veces son las mismas personas, uno lo ve a veces en algunos ámbitos, no precisamente en pero en algunos ámbitos que son las mismas personas, pero yo creo... ¿Usted dice que se ha desvirtuado el órgano Asamblea Técnico Docente? En muchos aspectos, en algunos casos, creo que sí. Creo que la ATD, lo hemos dicho y nosotros lo dijimos en nuestra plataforma que nos llevó al Codicen, que queremos reforzar la ATD, hemos propiciado y hemos votado toda propuesta vinculada con incorporar a la ATD a los ámbitos de discusión técnica y propiciar y ponderar ese rol técnico, asesoramiento, que es distinto del rol gremial y sindical. Enseguida volvemos para terminar la entrevista con el profesor Robert Silva, consejero de la ANEP, electo por docentes. La situación en la educación pública volvió a acaparar la atención esta semana cuando el Consejo de Educación Secundaria aceptó la postura del sindicato FENAPES, que rechazaba por tercera vez que el sistema de elección de horas docentes pasara a realizarse cada 2 años. Ayer entrevistamos a la profesora Celsa Puente,
directora general de secundaria. Hoy estamos dialogando con el profesor Robert Silva, consejero de la ANEP, electo por el orden docente. Profesor Silva, cuando yo le leía hace unos minutos argumentos de la Asamblea Técnico Docente de Secundaria en contra de la elección de horas por 2 años, usted decía, bueno, que se pongan de acuerdo con la ATD de primaria. En primaria, ¿por cuánto tiempo es que se elige escuela? Y él se elige en forma permanente, según, bueno, obviamente, si es interino hasta el 28 de febrero, pero los maestros efectivos, eligen una escuela con radicación permanente y pueden, luego de transcurrido 2 o 3 años, trasladarse o permutar el cargo en función de lo que establece la normativa de primaria y el estatuto. O sea, tienen una radicación en las escuelas y un mecanismo de traslado y de permuta. Volvamos al análisis que desde el CODICEN se hace o se va a hacer incluso hoy de esta situación que ha quedado planteada. Usted más temprano discrepaba con la forma como el Consejo de Secundaria ha manejado este nuevo intento por implantar un sistema de elección de horas docentes por 2 años. Y en especial discrepaba con la decisión de la profesora Puente de resolver que el intento queda por el camino porque el sindicato se opone, que no puede aceptarse de esa forma una posición del gremio. Ahora, vio que en esta discusión se sumó un actor ayer, que es la Fundación EduUI21, que usted mismo ha respaldado. Un comunicado firmado por Fernando Filgueira, ex subsecretario de Educación al comienzo de este gobierno, dice: desde EduUI21 queremos transmitir nuestro apoyo a la iniciativa para modificar el régimen de asignación de horas hacia un sistema más estable, racional e igualitario. Dignificar la carrera docente también es darles la posibilidad de proyectarse y proyectar su incidencia en un centro educativo. Es por ello que lamentamos la oposición de FENAPES y el bloqueo generado para este cambio y el mensaje de Celsa Puente, que luego de varios intentos y ante la falta de apoyos da el tema por cerrado. Pero confiamos y solicitamos que las autoridades del CODICEN tomen cartas en el asunto, apoyando e impulsando a Celsa Puente a continuar con el esfuerzo y marcando su apoyo decidido al cambio. Es un error pensar esto como un asunto de autonomías. Estamos hablando de políticas educativas básicas que repercuten directamente en estudiantes, docentes, centros y familias. Es más, dice, convocamos también a los partidos políticos y a sus líderes a hacer propio el tema y a plantear la necesidad de cambio y contribuir a viabilizarlo. Sin la República y sus liderazgos políticos, ni este ni el sinnúmero de cambios que se requieren serán posibles. ¿Cómo vio este comunicado? A mí me parece muy bien que las organizaciones, cualquiera sean ellas, y en particular una organización como esta, que está integrada por distintas personalidades del ámbito público, privado, que les interesa la educación y que quieren generar un movimiento de apoyo a la educación, se pronuncie y dé su punto de vista. Quizás ahí lo que podemos decir es que un matiz que tengo es que nosotros tenemos que dejar de lado un poco los personalismos, porque siempre lo decimos, ¿no? Las personas pasamos y las entidades, las organizaciones quedan y la educación debe seguir funcionando. Entonces el matiz que tengo es la personalización que ese comunicado hace, que dicen apoyar en una persona que menciona directamente y establece que es la directora general de secundaria, que creo que eso es un problema. Cuando uno personaliza y habla en primera persona y lo pone todo desde una perspectiva de uno mismo, genera otro tipo de resistencias. Cuando uno habla de apoyar a secundaria, de apoyar el proceso de transformación, y yo te diría más, de la educación media, porque este es un tema que si es bueno para secundaria, también es bueno para UTU, ¿o no? Yo soy profesor de UTU. Yo he pedido autorización y sigo ejerciendo en forma honoraria la docencia. Todos los años voy al mismo lugar a elegir las mismas horas para trabajar en la misma escuela. Bueno, ¿eso es racional? Entonces, quizás eso. Y lo segundo, respecto a los partidos políticos y a sus técnicos, como tú lo mencionaste, creo que al principio, existe un acuerdo y un consenso que esto es una acción que hay que implementar y llevar adelante. Pero, teniendo en cuenta que usted integra el CODICEN, ¿se siente aludido? ¿Toma el planteo de EduUI21? Yo lo planteé ayer en el CODICEN sin estar al tanto exactamente del planteo. O sea, en eso hay sintonía. Claro, que el CODICEN se tome atribuciones en este asunto. Formalmente lo propuse en el CODICEN. Más allá de las autonomías, etc. Acá no, yo lo vivo diciendo. La autonomía es de la ANEP.
hay un órgano jerarca en la ANEP, hay un responsable de la persona jurídica ANEP que es el CODICEN y tiene que tener un muchísimo mayor liderazgo si quiere concretar los cambios que la educación precisa. Si nosotros seguimos con visiones compartimentadas, si seguimos sin articulación y coordinación entre los consejos, nosotros los resultados que vamos a tener son los que estamos teniendo en este tema, como también ya existen en otros. Yo lo vivo diciendo en el CODICEN. ¿Y sus compañeros de CODICEN, a propósito de la iniciativa que planteó ayer usted, han estado de acuerdo? A ver, ayer como que hubo un intercambio, yo hice la propuesta en el sentido de que considero que el CODICEN tiene que tomar, primero conocer, ¿no? Primero decir a la secundaria, bueno, dígame qué es lo que usted quería hacer, cómo lo iba a hacer, etcétera. Y luego liderar el tema. Yo creo que liderarlo y tiene que tomarlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que replantear? ¿Hay que volver a intentar ahora una elección de horas por 2 años? Exactamente. Yo creo que nosotros tenemos que, en lo personal, estoy hablando a título personal, creo que tenemos que replantear el tema, ponerlo sobre la mesa, escuchar los argumentos de la Federación de Profesores, escuchar los argumentos de la Sala de Directores de Secundaria, que también se han pronunciado, de la ATD, de todos los que quieran opinar, y en definitiva tratar de implementar una experiencia piloto que nos permita, por lo menos incipientemente, avanzar en este tema, en algún departamento, en algún centro educativo, porque Emiliano, a ver, este tema ya se había hecho en el país. Nosotros teníamos los profesores cargos, los teníamos concentrados en centros, teníamos una cantidad de acciones desarrolladas que lamentablemente se dio marcha atrás. Bueno, es necesario volver a tomar el camino del diálogo, del liderazgo efectivo, de la toma de decisiones en esta materia e intentar en el 2018 tener una elección por más tiempo con profesores radicados en los centros. Veo entre los mensajes de los oyentes más de uno que pregunta, teniendo en cuenta el rechazo del sindicato, bueno, incluso de la ATD, ¿no se puede plebiscitar entre los docentes una resolución como esta? ¿Si se va a ir o no a una elección por 2 años? Porque la profesora Puente decía, yo cuando recorro los liceos me encuentro con muchos profesores que me dicen que están a favor de un cambio hacia los 2 años. Después eso no se traduce en los hechos. Usted mismo comentaba que entre los docentes que lo han apoyado también está ese ánimo. Pero después aparece la resolución del sindicato. Bueno, yo soy representante de los docentes y acá te estoy diciendo que estamos de acuerdo. Bueno, que entonces, hay que estudiar. Y por eso el lugar que tengo en el ¿una CODICEN, forma no puede ser esa? ¿Plantean oyentes un plebiscito? Sí, a ver, una consulta general a los docentes podría ser. Lo que pasa es que hay acuerdos, como tú me leíste uno, está en la ley de negociación colectiva. Hay que analizar. Yo creo que no hay que radicalizar las posiciones. Hay que, en definitiva, generar espacios de diálogo, de acuerdo y adoptar las decisiones que hay que adoptar. A veces uno dice, ¿qué nos falta? Muchas veces nos falta adoptar decisiones. Lo último, Pablo da Silveira, ya lo mencioné recién, es asesor en educación del Partido Nacional, sostuvo ayer en una entrevista en Radio Sarandí que hasta 2020 es en vano trabajar por algún tipo de cambio. Así razonaba a partir de los hechos de estos días con esta discrepancia entre el Consejo de Secundaria y FENAPES. Dijo, este tipo de situaciones genera impotencia. ¿Usted tiene la misma impresión? A veces a mí me inunda una sensación de impotencia, sí, tengo que confesarlo. También lo he conversado a nivel de CODICEN. Creo que hay, también lo he dicho, si yo tuviera posibilidad de adoptar algunas decisiones y realizar algunos cambios, lo haría. No tengo esa posibilidad, soy 1 en 19 y en el CODICEN 1 en 5. Pero creo que hay que apurar el tranco, hay que hacer algunos cambios en cuanto a la gestión, mejorar la gestión. ¿Hay margen igual, pese a estas pulseadas, pese a estas situaciones de mira, de para bloqueo? Hablar de una buena cosa que en su momento tú nos diste la oportunidad de conversar acá, ¿verdad? El marco curricular común, el marco de referencia curricular de referencia nacional, el documento... Le cambió el nombre para que fuera menos irritante. Le cambió el CODICEN. Yo estuve de acuerdo, pero yo creo que esto de los nombres, viste, de etiquetar en función de nombres y de que, bueno, está. Lo importante es que el marco curricular común salió, que lo tenemos sobre la mesa y ahora el 7, el 8 y el 9 de
de septiembre va a haber la presentación de un marco curricular que estamos trabajando en forma absolutamente armónica, los 5 integrantes del CODICEN. Estamos todos metidos en el tema, esperanzados que sea el puntapié inicial de una necesaria transformación en materia curricular. Lo vamos a presentar en la sala de Antel, con conexión en todas las capitales departamentales, y vienen especialistas internacionales a hablar del tema, y creo que eso es un avance. Eso es un avance, y hay que decir, hay estas cuestiones a atender, pero también hay avances. Lo importante es que esto nos estimule a llevar adelante otras decisiones. Profesor Robert Silva, consejero de la ANEP, electo por los docentes, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, como siempre, de esta oportunidad. Siempre es bueno hablar de educación. Seguimos, viene la mesa de este miércoles.